Bienvenidos, señores, un día más ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra alquería. Hoy continuaremos en la zona más antigua de Motril, como ya les hemos comentado en numerosas ocasiones. Seguramente durante siglos el centro político, social y religioso de nuestra ciudad. Estamos en el centro neurálgico de la vida motrileña, donde ya los datos históricos nos remontan a finales del siglo XV. Recordamos que desde esta época musulmana el centro de la villa y todo su entorno estaría amurallado. Murallas que fueron derribadas por orden de los reyes católicos y que después se reedificaban de nuevo en las primeras décadas del siglo XVI para de nuevo poder proteger a Motril ante los ataques enemigos. Pero en fin, hoy vamos a continuar en la zona de la Plaza de España y en su entorno, que necesitaría, como ustedes bien saben, varios programas para poder hacer todo su recorrido completo debido a su gran importancia. Ya en su día descubríamos la zona sur, con la Plaza Díaz Moreu, la calle Romero Cibantos, los grandes acontecimientos albergados en la propia Plaza de la Villa, actualmente Plaza de España. Así que ahora vamos a seguir nuestro recorrido hacia la zona noreste para dar luz a calles tan importantes como la calle Comedias, la Plaza Trinidad, Martín Sierra o la Plaza Postiguillo, entre otras. Hoy vamos a descubrir dónde estuvo la cárcel de Motril, qué suceso dramático ocurrió en ella en el año 1620, dónde estaba el Postiguillo de Beas, el porqué de su nombre, o qué ocurrió en la Casa de Comedias que estaba en la calle del mismo nombre, cuál era la casa de Garcés Herrera y quién fue este motrileño. En fin, quédense con nosotros porque hoy desvelamos muchas cosas nuevas de nuestro Motril de antes. Bienvenidos un día más a nuestra alquería. Comenzamos. Bueno, pues para nuestra alquería en el día de hoy, esos encuentros con Motril, hacemos, Manolo, la segunda parte de este barrio de la Plaza de España. Ya la semana pasada estábamos concretamente comenzando en Díaz Moreu, Romero Cibantos, llegábamos a la Plaza de España, donde nos teníamos que detener con mucho detenimiento, nunca mejor dicho, hacer una parada con mucho detenimiento porque había muchas cosas que explicar, y volveremos en su día porque habrá que hablar más detenidamente, como no, pues de la Iglesia Mayor, etcétera, ¿no? Y ahora nos encontramos en este nuevo recorrido, en esta segunda parte de este entorno de la Plaza de España, en la Plaza de la Trinidad, ¿no? Con calle Comedia, San Rafael, etcétera, ¿no, Padre Martín? Sí, vamos, es la parte de atrás del ayuntamiento, las calles que daban a la Plaza de España por la zona del ayuntamiento. Ahora mismo estamos en la pequeña Plaza Trinidad, que es un pequeño ensanche, que seguramente pues también serviría para dar acceso a la Plaza de España, que en su momento debió ser bastante más estrecha la entrada, y le daba entradas a través de la calle San Rafael, la Plaza Padre Martín, la calle Comedores, la Plaza Padre Martín, y la curiosísima calle, que además ha conservado un nombre muy antiguo, que es la calle Comedia, que terminaba en el Postigo de Beas, o sea que eran las entradas, digamos, de la zona norte
la zona oeste de la Plaza de España, con lo cual pues esta pequeña placita seguramente serviría pues de tipo de acceso a la plaza principal, que era la Plaza de España. Que normalmente suele ocurrir, ¿no? Que para la plaza siempre hay una estrechez, pero luego hay como un Sí, descansito, un un ensanchamiento. ensanchamiento seguramente para rearmarse. para de alguna manera para poder acceder con más rapidez hacia las murallas. Y los defensores, los que estaban por dentro de las murallas, y seguramente pues esta placita corresponde a ese pequeño ensanche de la zona de la parte por donde se entra a la calle, a través de calle Comedia, la Plaza de España, de San Rafael. Si te parece, vemos la parte de atrás del ayuntamiento, vemos la Plaza del Padre Martín y la calle Comedores, que además es un modelo de calle defensiva absolutamente característico y que se ha conservado en parte. Pues vamos para allá y luego volvemos a la calle Comedia. Y volvemos a la calle Comedia, una calle muy tradicional en la historia de Motril. Venga. Estamos aquí en esta placetilla que tiene su historia. Sí, tiene su historia y además es una historia muy antigua. Incluso el nombre se llama Padre Martín y ya se llamaba así en el siglo XVIII. No sé de dónde viene ese nombre, seguramente de algún sacerdote que viviera en esta plaza, pero la historia de la plaza es mucho más conocida porque en esta plaza estuvo la cárcel. Desde el siglo XVII, o siglo XVI, siglo XVII, estuvo la cárcel de Motril en esta plaza. Es verdad que allí enfrente había una calle que daba a la Plaza de España, que hoy no existe, hoy se unió con el ayuntamiento, y además es una plaza que también es una plaza defensiva, es decir, una pequeña plaza que da acceso a la Plaza de España, que curiosamente entra por la calle Comedores hacia la Plaza Díaz Moreu. También es una calle en zigzag, se puede ver perfectamente como es una calle que se abre y además originariamente debía ser mucho más estrecha que la que conocemos hoy. Y los retranqueos, cuando se hacen las nuevas construcciones, le dan más amplitud a las calles, pero debía ser mucho más estrecha. La calle Comedores se llama así, es un nombre moderno, porque en el antiguo palacio de la familia Jiménez Caballero, que estuvo en la plaza de Díaz Moreu, estuvieron después de la Guerra Civil los comedores del auxilio social, y esos comedores le dan el nombre a la calle de los comedores del auxilio social, pero tradicionalmente se llamó igual que la otra parte, la Plaza del Padre Martín, y la parte de arriba la calle de la cárcel. La cárcel que voló en el año 1600... Que voló en 1620. En 1620 voló con presos incluidos, ¿no? Voló con presos incluidos. Se quemaron todos los presos que había en la cárcel cuando... ¿Pero se voló por algún motivo? El sótano no. Había una amenaza de piratas, de una armada de piratas en las costas de Motril. Los militares de Motril intentaron armar a la ciudadanía y a los ciudadanos de Motril. Tenían que darle lógicamente la pólvora para los fusiles que llevaban en aquella época, para los mosquetones que llevaban, y esa pólvora la almacenaban en los sótanos del ayuntamiento. Uno de ellos intentó abrir un barril de pólvora con un cuchillo, aquello explotó. Voló el ayuntamiento, la famosa chispa en el clavo. Voló el ayuntamiento entero y voló la cárcel. Como los presos estaban encerrados, no los sacaron, no pudieron sacarlos y murieron quemados todos los presos que había en la cárcel, más toda la gente que hubo en el ayuntamiento. Cuentan las crónicas de la época que fue como un terremoto, ¿no? Aquella, una explosión tan grande que fue como un terremoto, se sintió en todo Motril y bueno, hubo pues cuerpos desparramados por todos los alrededores. Fue quizás el accidente más grande que hemos tenido en Motril, en la historia de Motril. Aquello destrozó el ayuntamiento y ya hubo que construir el que tenemos hoy. Destruyó el ayuntamiento antiguo, destruyó la cárcel antigua, que por cierto no sería muy agradable estar en aquella cárcel. Las crónicas dicen que siempre era un edificio infecto, que había muchos presos metidos en pocas habitaciones, que había enfermedades, que había siempre problemas y tal.
y durante mucho tiempo esta fue la Plaza de la Cárcel, era Plaza del Padre Martín, pero como nombre tradicional, como nombre popular, la Placeta de la Cárcel. Y la calle de la Cárcel, esa calle que hoy ha desaparecido, no está, ¿no? Y que daba acceso desde esta plaza a la Plaza de España. Claro, porque recordamos que esta parte del edificio del ayuntamiento no estaba. Esta se incorporó en época de Juan Antonio Escribano, se unió, compraron la casa anesa y se unió los dos edificios y desaparece una calle bastante estrechita, que era la calle de la Cárcel, que es la que daba acceso a la cárcel local que había en Motril. Bueno, pues ya lo han conocido ustedes, esta Placeta de la Cárcel. Placeta de la Cárcel. Y comedores. Calle Comedores, que da acceso a Díaz Moreu. También, como decíamos, como todo es una cuestión de defensa, está planteada como calles que dan acceso al último bastión de la defensa de Motril, que es la Plaza de España y la Iglesia de Mayor, pues siempre una calle estrecha y encisada para, digamos, evitar dificultar el ataque de los enemigos. Bueno, y si nos vamos a calle estrecha, nos vamos a la calle Comedia. Nos vamos a la calle Comedias, que es el ejemplo que mejor ha quedado, aunque también se ha ampliado con el paso del tiempo, pero es el mejor ejemplo que no ha quedado del acceso de un postigo hacia el interior de la ciudad. Pues vamos. La calle Comedia, yo creo que una de las calles más singulares de Motril, por su estrechez, como hemos comentado anteriormente, y que mantiene ese sabor, ¿no? Esa huella auténtica todavía de lo que eran esas calles típicas de acceso a la Plaza de España, a la Plaza de la Trinidad, con el postigo de Beas allí en su entrada, ¿no? Sí, es la calle posiblemente una de las calles que conserve el nombre más antiguo de Motril. Recibe el nombre porque en esta calle, o lindando con esta calle, existió una casa de comedia, un teatro. Casa de comedia, claro. Un teatro que debió ser parecido por las descripciones que hay, pues al Teatro de Almagro, y que se conservó como casa de vecinos, curiosamente, hasta los años 70. Hay fotos aéreas de los años 70 que todavía se ve el patio de la Casa de Comedia. Hoy hubiéramos tenido un teatro del siglo XVII, principio XVII en Motril. Pero bueno, se derribó un momento que ni siquiera se conocía que había sido Casa de Comedias, Real Casa de Comedias, cuyo título se lo da el rey, porque era una de las principales teatros que había en España en aquella época. Curiosamente no ha quedado nada. La pequeña historia, hubo un incendio que además provoca después una leyenda, una huida de gente, de público que asistía a una, quizás de un falso incendio, vieron en el cielo unos globos fantoches que habían arrojado los monjes del convento de San Francisco, creyeron que había fuego en el cielo, salieron todos estampidas. A los del patio de butacas, que eran los hombres, se sentaban separados hombres y mujeres, el corregidor los pudo detener, que no se le eran estampidas, pero las mujeres sí salieron estampidas y murieron 7 mujeres y 2 niñas. Curiosamente después hay una leyenda que retoma pues que esa noche del 5 de enero, que es cuando ocurre esto, por esta calle contaban en el siglo XIX que se veían las imágenes de unas ánimas que pasaban por aquí con unas velas y tal, contaban la historia de la... ¿Y eran 7? Eran 7, coincidía con la historia del incendio de la Casa Contreras, de la Casa de Comedia. Se puede ver perfectamente como un hecho real se convierte con el paso del tiempo en leyenda, ¿no? Es un claro, cuando se confrontan los datos, porque en ese momento yo la historia la conocía, pero viendo en el archivo de la Chancillería hace muchos años papeles sobre Motril,
me encuentro lo del incendio y lo de la estampida y coincide exactamente el entierro, vamos, las 5 mujeres, las 2 niñas, es decir, coincide la fecha, coincide exactamente todo, es decir, un hecho real que se convierte en leyenda. Y evidentemente es una calle muy estrecha, en zigzag, es verdad que se ha ampliado, pero lo vemos en las esquinas, sí, cómo se cierran. Se conserva el adoquinado original, ¿no?, de esta calle, un adoquinado pues que corresponde precisamente a las obras que hace el ayuntamiento un poco para dar trabajo a los miles de obreros parados que se quedan con los terremotos de 1884. El ayuntamiento hace algunas obras públicas para intentar paliar el paro y se empiedran algunas casas, se adoquinan algunas calles como la calle Catalana, como esta que tenemos aquí. Es además una calle de paso de muralla. Al final de la calle estaba el postigo de Beas, terminaba la muralla en el postigo de Beas, la muralla de Motril que venía desde la Plaza del Mercado, terminaba en el postigo de Beas, y el postigo de Beas pues era lo suficientemente ancho para que pasara un señor subido a caballo, es decir, que tampoco debía ser una gran puerta de muralla. Es verdad que tenía en la parte de arriba tenía una especie de hornacina con alguna imagen del señor Santiago. Un nazareno, ¿no? Al principio una imagen del señor Santiago, después se le puso un nazareno, el soberano le decían en Motril, y debió tener pues sus almenas, sus puertas cerradas con chapa y tal para cerrar Motril por las noches. La calle es muy típica, la calle se ve claramente que es una calle en zigzag, bastante más estrecha debió ser originariamente, y ha conservado pues ese nombre relacionado pues con la casa de comedias que tuvimos en esta zona. Lo que tenemos atrás es la fachada de la Casa Garcés que da a la Casa de Comedia. La verdad es que la fachada debe ser muy antigua, por la pinta que tiene el edificio del siglo XVII con toda seguridad. Es verdad que está un poco modificada, pero todavía conserva el balcón central sobre tornapuntas, las ventanas con las rejerías típicas de las construcciones del XVII, de las casas andaluzas, y ha conservado pues ese sabor de una de las principales casas que se han conservado de nuestra ciudad. La verdad es que es muy bonita, ¿no? Es decir, se ha modificado un poco, pero conserva esa casa típica, de las pocas que conocemos en Motril, las pocas que tenemos en Motril, esta casa de la familia Garcés. Actualmente Museo de Historia de Motril, claro. El Museo de Historia de Motril que guarda algunas de las piezas de nuestro pasado. Incluso si nos fijamos en la calle, ahora que estamos en esta parte más central, nos damos cuenta un poco del ensanchamiento que ha tenido lugar con el paso del tiempo, porque donde ya no tenemos los adoquines, lógicamente toda esta zona se ha ido ensanchando. Los retranqueos típicos de darle paso a los automóviles, ¿no? Es decir, los típicos de intentar que las calles sean más anchas para el paso de los coches, pero se ve claramente la estrechez de la calle y se ve la parte de arriba, el zigzag típico, ¿no? Es decir, una calle que termina siempre en esquina, siempre en ángulos, con ángulos, para que dificultar así, pues que pudieran acceder al interior de la plaza y que los defensores pudieran defenderla mejor, es decir, defender la calle mejor. En la entrada justo de esta calle es donde estuvo el postigo de Estamos precisamente en la puerta de entrada, en el postigo de Beas,
la calle Muralla hacia abajo, ¿no? Nunca mejor dicho, Nunca mejor dicho. calle Muralla. Calle Muralla o calle de la Darbe. Hoy llamamos calle Muralla la parte después de la Plaza Díaz Moreno, después de los Jardinillos para abajo, pero originariamente la calle Muralla era toda, antiguamente la calle de la Darbe. Y terminaba la muralla en este postigo. Aquí estaba el postigo de Beas. El nombre lo recibe pues de un motrileño de los primeros pobladores cristianos de Motril, Pedro de Beas, y de ahí viene el nombre. Además, justo al lado de la puerta hubo un mesón muy famoso, el mesón de Juan Pariente, que era uno de los mesones... ¿Pedro de Beas o Antonio de Beas? Antonio de Beas, Pedro de Beas, porque fueron de la misma familia. Ah, vale, vale. Y fueron gente que además tuvieron un molino cerca de los Bates y tal, la familia tuvo un molino, pero fueron uno de los primeros pobladores de Motril a principios del siglo XVI. El postigo debe ser muy pequeñito. El postigo era un arco de ladrillo con una pequeña hornacina encima y unas almenas, y el ancho, el justo para que pudiera entrar una caballería, es decir, pudiera entrar una persona montada a caballo, pero nada más. Es decir, que indudablemente debe ser un pequeño postigo. Estaría al lado del mesón de Juan Pariente, y ya en la esquina de la calle entrábamos a la calle Real, que subía ya lo que había de la calle Real para arriba. La muralla terminaría justo en la esquina de esta casa, y a partir de ahí lo que habría casamuro, es decir, las casas ya se unían unas con otras para defender, ya no había muralla. Y es curioso esta pequeña plaza que estamos ahora mismo, que es la plaza de Canaleja. Se le puso el nombre del primer ministro Canaleja, porque en principio del siglo XX, porque Canaleja fue el primer ministro que apoyó la construcción del ferrocarril Motril-Granada, y el Ayuntamiento de Motril, en agradecimiento, le puso esta placita, la plaza del Postigo, la plaza del Postiguillo, como se llamaba antiguamente, le puso plaza de Canaleja. Aquí hubo un bar muy famoso, el Rimbar, duró hasta los años 70 prácticamente el Rimbar, y bueno, pues esta placita, que es la plaza del Postiguillo, hoy se conoce con el nombre de Plaza de Canaleja, porque en agradecimiento a la ciudad de Motril, porque el presidente de Canaleja, don José de Canaleja, apoyó en el Congreso que se construyera un tren Motril-Granada. No lo consiguió, No cuajó, pero incluso había una placa en agradecimiento, en aquella fachada de enfrente, había una placa que ha desaparecido, donde se le hacía en piedra ese agradecimiento a don José de Canaleja por su apoyo al ferrocarril, a la construcción del ferrocarril de Motril. Y el letrero antiguo que está allí en la esquina, debería estar en este lado, pero bueno, se puso allí en un momento, un poco más está arriba, ¿no? En el inicio, curiosamente en el siglo XVI se le conocía como Rambla de las Aneas, y el postigo allí, pero además se puso una falta de ortografía, porque pone Claro. Postigo de Beas con V, Beas con V, eso, que yo cuando me he el fijado. nombre original era Beas con B. Es decir, Claro, pues de ahí la está, familia Beas, ¿no? Y aquí hay efectivamente, bastantes Beas bastantes también Beas. en Motril, ¿no? Y entrábamos, terminaba la muralla, y a partir de la calle Real, hoy calle Cardenal Belluga, se subía hacia la plaza de la iglesia. Vamos a subir por calle Cardenal Belluga, pero también tenemos aquí esta casa que también se ve antiquísima, siglo XIX, de Olivares, ¿no? Sí, esta fue de la familia Olivares, de don Luis Olivares. Una casa, bueno, don Luis Olivares desde los años 60 o 50, de la familia Olivares. Es una casa muy bonita, ¿no? Una casa del siglo XIX, principios del XX, pero muy al estilo de las decoraciones exteriores motrileñas, con esos arcos rebajados de decoración y las balconadas muy típicas del Motril, de esas construcciones. Creo que hay muy poquitas, 1, 2 o 3 casas que se conservan de esta época en Motril, y es otra casa que quizás merecería la pena conservar, ¿no? ¿verdad? La pena conservarla. Además, es una casa con gran empaque y merecería la pena poder conservarla. Está muy bien terminada, un diseño muy ecléctico, pero muy bonito, con su tejado con desagües, con las gárgolas y tal, muy típico de las construcciones motrileñas de la época. Una casa por la que han pasado muchos motrileños, Sí, ¿no? hemos pasado y no han tenido muy buenos recuerdos, muchos motrileños. ¿no? Sobre todo Por su labor. por su labor de dentista. De dentista, famoso dentista de Motril, Vale. de esos años. Vamos a acercarnos a la calle Cardenal Belluga y subimos hacia el atrio detrás de la iglesia mayor. Bueno, pues nos encontramos, Manolo, ya
esta Plaza Canalejas, como Plaza Canalejas, como Plaza hemos del hablado, Postiguillo. o Postiguillo, y nos vamos a la calle Real, sería, Real. ¿no? La calle Real, conocida luego Sí. a partir del siglo XIX en homenaje al Cardenal El Belluga. Cardenal Belluga, el Cardenal ayuntamiento Belluga. le puso el nombre de Cardenal Belluga, originariamente calle Real. El nombre de calle Real no es porque fuera dedicada al rey ni nada, es que antiguamente había la costumbre de llamar, cuando las calles no tenían nombre, se le ponían calle Real, y se le ponía calle Real a todo. Hay muchas calles en Motril que se conocían como calle Real. La calle San Francisco lo explicábamos el otro Claro, día, que hubo un tiempo también que como también... el calle Real, es decir, que esta le pasaba igual. Incluso en esta plaza de Canalejas o Plaza del Postiguillo se celebraban las primeras ferias de Motril, curiosamente. Los primeros mercadillos que se colocaban en Motril, con motivo de las fiestas de Motril, se colocaban aquí, curiosamente. Y bueno, pues el espacio no es muy grande, con lo cual no podemos imaginar que tampoco hacían grandes fiestas. Tampoco sería una grandes fiestas ni grandes mercadillos. Y lo que sí es una lástima es que de la calle Cardenal Belluga, o calle Real en este caso, queda poquísimo, lo que hemos comentado, la casa Garcés, ¿no? Había muchas casas importantes, incluso el inicio del barrio del Corucho, de la Rambla del Corucho, de la calle Corucho actual, que daba la salida a Motril, es decir, que por aquí, por esta calle Corucho, se salía a la afuera de Motril, a la Plaza del Carmen, calle San Roque, ya se salía a la carretera de Granada, al camino de Granada. Es una calle de las principales de Motril. Aquí no había muralla, aquí ya la muralla terminaba justo en esta esquina y a partir de aquí lo que había era casamuro, es decir, las casas estaban unidas unas a otras para defenderse, y la parte de arriba normalmente, como se ha conservado en la casa Garcés, donde está el museo, había arquerías y eran casas de familias importantes, es decir, aquí vivieron bastantes familias importantes. Este era el centro de Motril, que prácticamente era la Plaza de España y los alrededores, era el centro del Motril antiguo, ¿no? Es verdad que formaba parte de lo que los motrileños llamaban el cercado, ¿no? El centro de Motril, que estaba rodeado por una muralla. Lo que pasa es que no hubo dineros para más y la muralla terminó aquí, justo en esta esquina, y a partir de ahí las casas ya no se edificó, excepto un paredón allí en la plaza de la iglesia, en la plaza de la Libertad, excepto a partir de ahí ya no hubo más muralla, la muralla terminó aquí y con el paso del tiempo pues debió derribarse, el postigo de Bea cae con los terremotos, no se reedifica. Hubiera sido muy fácil reedificarlo porque era muy pequeñito, hubiera quedado muy bonito, pero no se reedificó. Al construir casas nuevas, pues los restos desaparecerían y el ayuntamiento decidió no reedificarlo, seguramente para darle mejor paso hacia la calle Comedia, ¿no? Y bueno, este fue pues un centro comercial muy importante de la ciudad. Aquí había muchas tiendas. Los primeros catalanes, industriales catalanes, se establecen en esta plaza y a partir de la calle Catalanes hacia abajo. Por eso conocemos como calle Catalanes, pero era el centro comercial a partir del siglo XVIII, normalmente el centro comercial de la zona. La calle Cardenal Belluga se le da el nombre por el cardenal, don Luis de Belluga y Moncada, que fue uno de los personajes más importantes de la historia, no solo de Motril, sino de España. Estuvo a punto de ser papa, murió, casi virrey de Murcia, sí, casi santo, y murió en olor de santidad. Está enterrado en San Luis de los Franceses en Roma. Yo tuve ocasión, algunas de las ocasiones que he estado en Roma, de visitar su tumba, y esta calle Real se le dio, pues en ese homenaje al motrileño más importante, se le dio el nombre de Cardenal Belluga. Seguramente ni siquiera vivió en esta calle, ¿no? Seguramente ellos no vivieron. Aquí sí que vivió una familia muy importante, la familia Vargas, en Motril, una de las grandes familias motrileñas en esta calle, y hoy pues también es una de las calles que conservan, estuvieron empedradas, conservan el empedrado, era el centro de Motril, y sí se conserva como el único edificio importante de la calle y antiguo de la calle, la Casa Garcés, que fue rehabilitada para poner el Museo de Historia de Motril, y se recuperó, que no lo tenía, la arquería de la parte superior, que estaba cerrada, y se volvió a rehabilitar esa arquería, y hoy queda muy bonita la arquería en ladrillo sobre la planta de arriba de galeón, sobre la estructura original de la casa.
Bueno, pues como han comprobado, finaliza aquí nuestro programa de hoy, donde hemos finalizado una parte del trayecto que nos interesa, todo el entorno del barrio de la Plaza de España. Hoy hemos finalizado esta zona noreste de este barrio tan antiguo motrileño y hemos finalizado precisamente aquí en la calle Cardenal Belluga. Les emplazamos ya para nuestra tercera parte de este programa, la Plaza de España, donde conoceremos la zona sur, la zona norte, donde concretamente conoceremos la parte trasera de la Iglesia de España, lo que es conocida como la Plaza de la Libertad o la Plaza de Armas. Les citamos ya para nuestra próxima edición de nuestra alquería, como siempre aquí en Telemotril. Gracias por su atención. Adiós.